Dios le bendiga, amado hermano, amada hermana. En este día de domingo, primer día de la semana, le damos gracias a Dios por un día más de vida, esperando que se encuentre muy bien junto a su familia, ¿verdad? A vecinos, espero que todo esté bien. Vamos a seguir con nuestro estudio del Génesis, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho sobre Caín y sobre Abel. Vamos a continuar en Génesis 4 y vamos a sacar una enseñanza muy buena, porque es una advertencia, por si acaso a nosotros nos pasa, ¿verdad? Que es cuando se generan ciertos pensamientos, ¿verdad? Si se anclan en nuestro corazón, ahí está el enemigo para engañarnos, ¿verdad? Y para hacer cosas que no debemos. Por eso presten mucha atención al estudio de hoy. Amén. Como siempre vamos a comenzar leyendo el versículo bíblico en Génesis 4, del versículo 6 al versículo 8. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos primeramente por la salvación de nuestra alma y porque tú nos tienes a salvo, Dios mío. Y ahora te presento este estudio de tu palabra, que seas tú y tu Espíritu Santo haciendo la obra, haciéndonos entender, Señor, la advertencia que aquí hay registrada, para que no caigamos en el mismo error, Dios mío. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien. Vimos la semana anterior que la ofrenda de Abel fue aceptada porque hizo ese sacrificio con fe, ¿verdad? Hizo la ofrenda correcta, pero también la actitud correcta, porque Dios dice: y aceptó Dios a Abel y a su ofrenda. Y vemos cómo luego las leyes levíticas sobre el sacrificio, esas que Dios le dijo a Moisés que registrara, tienen la misma base de este sacrificio de Abel. Amén. Por eso vemos cómo era el sacrificio que Dios quería. Ahora vamos a ver cómo la envidia, el orgullo y la ira de Caín, al ser rechazado, lo llevarán a tener una lucha interna contra el pecado. Teniendo la oportunidad de enmendar su error, de pedir perdón, de arrepentirse, de vencer al pecado, él decide enfrentarlo solo, decide continuar con toda esa lucha que está teniendo, no se humilla ante Dios. ¿Y qué pasa? Que lleva a ese acto fatal, que es matar a su hermano. Y esa consecución, ¿verdad? Así lo dejamos la semana anterior, dice que cuando vio que era aceptada la ofrenda de Abel y Abel mismo, pero a Caín y a su ofrenda no la aceptó, dice que se ensañó y decayó su semblante. Ahí empezaron a generarse unas emociones, unos sentimientos que le llevaron a unos pensamientos y por lo tanto le llevaron a una acción. Pero hoy vamos a ver cómo Dios es tan misericordioso que le llama la atención, le advierte, le dice: oye, mira, ¿verdad? Así que vamos a entrar ya en este diálogo que tiene Dios con Caín. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te ves decaído? Porque lo que sentimos por dentro, eso se refleja en la cara, ¿verdad? Dice que la cara es el espejo del alma. Así que parece que su cara cambió cuando vio que no era aceptado, su orgullo herido, ¿verdad? Se sentía como rechazado, pero en ningún momento dijo: ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué no puedo hacer? Aquí vemos como una vez más la Escritura no nos revelan cómo fue que Dios se comunicó con Caín. Si apareció de manera visible, si le dio algún sueño. Lo más probable es que estando ahí, ¿verdad?, en ese lugar, porque vimos la semana anterior que había un lugar específico que era como a la entrada del jardín del Edén, donde se tenía que poner ese sacrificio, y posiblemente de esa espada flameante cayó fuego, y esa era la señal que hacía que uno supiera que su sacrificio era aceptado. Ahora se cree que de igual manera una voz
salía de entre los dos querubines, de esa llama flameante de la espada, ¿verdad? Que es símbolo de la sequina de Jehová, de la presencia de Jehová, puede ser que salió la voz de Dios. Así por lo menos está en número 789. Número 789, usted si tiene su Biblia, acompáñeme, dice así. Cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Desde ahí el Señor le hablaba a Moisés. Así que todo indica que posiblemente de ahí saliera la voz, porque vimos cómo el jardín del Edén es un tipo del tabernáculo. Así que el primer tabernáculo fue en el jardín del Edén. Con estas dos preguntas, el Señor muestra que aún no se ha dado por vencido, aun y cuando ha visto los sentimientos que Caín está albergando, que está generando en su corazón. Dios le está dando una nueva oportunidad a Caín, de forma similar a lo que le hizo, ¿verdad? A lo que pasó con sus padres cuando pecaron Adán y Eva. Dios no lo acusó o no lo abandonó sin decirle a Dios. ¿Qué hizo? Oye, ¿por qué te escondes? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? A través de unas preguntas, ¿verdad? Como ese buen padre amoroso quiere que a través de las preguntas nosotros confesemos, nosotros nos hagamos ese mismo análisis, pues mira, Señor, es que me he equivocado, mira lo que he sentido, por eso me he escondido. Pero cuando hay confesión, ¿qué hay? Hay perdón de pecado. Y eso le pasó a Adán y Eva, pero como vimos semana atrás, ¿qué les pasó? Es que mira la mujer que me diste, es que Eva, es que mira la serpiente me engañó, ¿verdad? Y aquí con Caín pues está pasando lo mismo, le está dando la oportunidad porque te sientes así, ¿verdad? A través de esas preguntas, con ese amor, con esa paciencia, quiere llevarlo a que exprese esos sentimientos. Así que de entrada, como humanos, podemos sentirnos mal, podemos enfadarnos, podemos, ¿verdad? Pero dice, airaos, pero no pequéis. Cuando eso se va gestando y se va arraigando, ahí es donde está el problema. Siempre Dios va a venir y va a decir, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué tienes esos pensamientos? ¿Qué pasa? Y cuando uno confiesa, pues mira, me siento mal por esto y por esto. Cuando uno confiesa, ¿qué pasa? Se libera. Dice que en psicología, ¿verdad? Eso se llama verbalizar las emociones. Y ahora que está tan de moda ¿verdad? La inteligencia emocional, sobre todo para los niños, para que sepan expresar qué es lo que le pasa, porque cuando somos niños pues no sabemos, estamos enfadados y gritamos, pero no sabemos en sí por qué, ¿verdad? Eso se llama verbalizar las emociones. Y vemos como eso no lo inventó ningún psicólogo, eso está en la Biblia. Desde el principio Dios, a través de una conversación, ¿sabes? Quiere que expongamos, ¿verdad? Pues nuestros sentimientos, quiere que lo echemos para afuera, que lo hablemos. Y ahí nos tenemos que dar cuenta, pues, ¿verdad, Señor? Me he sentido así por esto, pero no está bien, no está bien. Te pido perdón o te pido ayuda porque me siento así, ¿verdad? Así que vemos como esa ayuda viene desde el principio, está registrado por nuestro Señor, ¿verdad? Que tanto nos ama, por nuestro Dios amoroso. Y aunque ya Dios, que dice que conoce el corazón del hombre, ya sabía lo que se estaba gestando, pero aún así le da la oportunidad. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, hermano. No dude de que Dios hace y deshace a su antojo, siempre advierte del mal camino, siempre llama la atención, siempre quiere conducir a la oveja perdida, descarriada, de vuelta al redil. Amén. Así que vemos como Él, a través de esas cuerdas de amor, como dice el profeta Oseas, lo quiere volver otra vez. Dios estaba intercediendo para detener el progreso de los malos pensamientos en la mente de Caín, mediante una interrogación que provoque un autoexamen para que reaccione y se aleje de la ira maligna contra Abel. Así que Dios, que conoce hasta lo más íntimo de nosotros, vio que algo malo se estaba gestando y por eso estaba diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes así? Amén. Para que al dar la respuesta nosotros mismos nos escuchamos y nos vamos analizando con la ayuda del Señor y vamos diciendo, me siento así, así, así por esto, pero esto no está bien, esto me puede llevar a algo peor. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Pero lo que vemos de Caín es que no sentía tristeza por su pecado
o un espíritu de indignación por su falta, ni una confesión que buscara el perdón de Dios, lo cual muestra lo lejos que se encontraba de Dios. Su mente, su corazón, su espíritu se encontraba en un estado muy lejano de Dios. No vemos que se sintiera mal porque él no lo había hecho bien. No vemos que se sintiera mal porque estaba pensando cosas malas contra su hermano. Vemos que se sentía mal porque el otro lo había hecho mejor, tenía mejor reconocimiento, ahora sus padres a lo mejor lo iban a estimar más. Había sido herido su orgullo, pero en ningún momento vemos que se siente arrepentido, condolido, buscando la solución, ¿verdad? Y eso, hermano, es ahí donde empieza el peligro, ese orgullo, ese sentirme mal porque el otro le va mejor y no ver tus defectos y no sentirte mal porque verdaderamente lo está haciendo mal. Amén. Así que ya vamos viendo claves de una personalidad que está lejos de Dios o de una que aunque falle y se equivoque, pero pide perdón, está cercana a Dios. Porque, hermano, no estamos exentos de cometer errores. Somos humanos y mientras que estemos aquí vamos a cometer errores, pero somos de los que lo enmendamos rápido, de los que nos damos cuenta rápido y le pedimos perdón a Dios, no dejamos que eso arraigue. Esa es la pregunta. Así que vemos como el Señor no abandona inmediatamente al transgresor, sino que lo expone pacientemente y le instruye sobre cómo puede obtener la misma bendición de aceptación que disfrutaba su hermano. Así que le está diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes así? Y ahora lo guía para ver que ¿tú quieres lo mismo que tu hermano? Pues yo te voy a decir cómo, pero búscalo, pídemelo, ¿verdad? Así que vemos que esto nos debe de servir como lección. Una de las primeras lecciones que vamos a aprender es que no hay una mirada, ni un pensamiento o sentimiento de enojo, de envidia, de malos deseos, de pasiones, de descontentos pecaminosos que escape al ojo observador de Dios. Dios dice que tiene su ojo sobre su hijo, tanto si lo hacemos bien, si somos verdad maltratados, Él nos mira, pero también si estamos generando maldad en nuestro corazón. Amén. Por eso, hermano, ¿qué tenemos que buscar? La sumisión, el autoexamen y la enmienda de lo que está mal en nuestro corazón, en nuestra mente, para ir ante Dios, pedirle perdón y que Él saque eso y ponga pues cosas buenas. Amén. Porque siempre que saca algo malo, siempre tenemos que rellenarlo, ¿verdad?, con algo bueno, ¿verdad?, con todo lo contrario. Así que aquí viene, sigue su interrogatorio, sigue, ¿verdad?, esa conversación que quiere que recapacite. Dice el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Es decir, versiones, ¿verdad?, más actuales dicen, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esa, digamos, es una versión actual, es traduciendo un poco lo que significa. Así que vemos que, como están en el inicio, digamos, esta es la infancia de la humanidad. Todavía hay realidades que son nuevas, ¿verdad? Entonces Dios, como un padre que le tiene que explicar a un niño pues cosas que para su mente todavía infantil no comprende, aquí a través de esas preguntas, de hablar de sentimientos, cómo te sientes, oye, ten cuidado, le está poniendo, ¿verdad?, como gráficamente, ahora lo veremos, porque este versículo dicen que ha tenido un poco de, ¿verdad?, es uno de los más oscuros, se dice oscuro, porque no se entiende muy bien su significado, pero es porque Dios le ha hecho una imagen gráfica. Aquí le está diciendo, Caín, si tú quieres ser aceptado, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo que hizo Abel, eso hazlo tú, porque Abel ha sido aceptado, haz tú lo mismo. Pero si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado porque el pecado, ahora vamos a ver, el pecado es como personificado en una bestia que lo que quiere es salir a devorarte. Entonces, con esta imagen, ¿verdad?, como de la maldad, del pecado, como una fiera que te quiere atrapar, así le está hablando a Caín, ya que todavía no podía entender a lo mejor lo que le estaba pasando porque era algo nuevo que estaba ocurriendo.
Aunque ya sabían lo que era bien y el mal, porque ya Adán y Eva se lo habían dicho, pues Dios dijo una cosa y yo hice otra, eso está mal. Tú haces lo que Dios te dice como Abel, eso está bien. Ellos ya sabían. Pero había ciertas realidades que el Señor, con su misericordia, como un padre, le pone ejemplo gráfico, amén, a Caín para que lo entienda. Aquí vemos otro punto de que Dios nunca habla de una manera que no puedas entender. Por eso puede hablar con un niño, con un anciano, con una persona de China, con una persona de la selva, con una persona muy estudiosa, que tenga muchos títulos. Dios siempre habla para que te entienda, para que tú lo entiendas. Amén. Para que no haya lugar a duda. Eso es algo que tenemos que tener claro. Así que le dice, será aceptado si haces lo correcto. Dios le dice a Caín, si tú haces la voluntad de Dios, si tú haces el sacrificio, también con la intención, ¿verdad? Sacrificio correcto, motivación correcta, el lugar correcto, pues tú serás aceptado. ¿Por qué ha sido aceptado tu hermano? Porque lo ha hecho bien. Hazlo tú. Pero hermano, cuando sigue es porque está viendo que ya en su corazón no quiere hacer el bien. Aquí hermano, lo que nos tiene que tener pánico. Usted no tiene que tener pánico, mire que le digo, a la muerte, a la crisis económica. Hermano, se sale de todo eso, ¿sabe? Se sale. Mal o bien, se sale. Lo que le tiene que dar pavor es que Dios le está llamando la atención, ya sea Dios, a través de su palabra, a través de los líderes, a través de un hermano espiritual. Oye, mira, sigues en tus 13, sigues con ese carácter, sigues con ese patrón de conducta destructivo. Y tú dices, no lo hago. Sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Eso tiene que dar pavor. Entonces por eso que sigue, porque en ningún momento aquí para el relato y dice, y dijo Caín, sí Señor, lo voy a hacer bien. Y ahí ya como que se da vuelta el corazón, como que ya sale lo que estaba generándose, esa ira, esa frustración, esa envidia. Pues es verdad Señor, voy a hacerlo bien. Y hubiera hecho un buen sacrificio, Dios lo hubiera aceptado y hubiera estado feliz y contento. Pero no, por eso Dios sigue. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Aquí, hermano, con su santa calma, con su paciencia, con su amor y su misericordia infinita, está viendo que Caín no quiere hacer lo bueno. Pero Dios no lo deja, le sigue advirtiendo. Pero si no quieres hacer lo bueno, lo correcto, entonces ten cuidado. Caín estaba en las primeras etapas del pecado, todavía no había caído, digamos, tan profundamente en la maldad, se estaba gestando, ¿verdad? Pero vemos que está habiendo un progreso del enojo que comenzó con envidia y celo hacia Abel. Caín se enfurece, ahí le va creciendo ese orgullo, ¿verdad? Va como de más. Tiene envidia, tiene celo, luego ese orgullo está diciendo, ¿y yo por qué no? A mí no me ha dicho. Después empieza ese deseo de venganza hasta que llega al final. Aquí ya vemos como ya él no quería hacer lo bueno, porque Dios le da la otra alternativa. Pero si no haces, si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado. Así que vemos que esta frase nos dice que Caín no estaba haciendo lo correcto ni tenía el deseo de hacerlo. Que Dios había encontrado ya lo que tramaba hacer, ¿verdad? Que ya Dios estaba viendo cuál era su finalidad. No se podía saciar, ¿verdad? Hasta que no acabara. No quedaría satisfecho hasta que no acabara. Y sigue diciendo, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Esta es la primera vez que se menciona el pecado del hebreo hataat, que significa tanto pecado como la ofrenda por el pecado. Ese hataat era la ofrenda que tenía que ser por expiación, por el pecado, porque sabe que había muchos tipos de ofrenda. Esta palabra viene de la raíz hebrea hatá, que significa fallar al blanco. Imagínese un arquero con una flecha y una diana y que falla, ¿verdad? No clava donde tiene que ir. Eso es hatá, errar, salirse del camino, ¿verdad?
no llegar a alcanzar, ¿verdad? Ese objetivo. Eso es pecado. Por eso, aquello que hacemos, pero que no alcanza los estándares de Dios, lo que Dios ha estipulado, eso es pecado. El no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Amén. Y Dios dice, no solo lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Pero mi ley no es difícil de alcanzar, no está al otro lado del mar, no está arriba en el cielo, está cerca de tu boca y de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay amor y de verdad hay una confesión, el Señor nos ayuda. Cuando de verdad hay ese compromiso, esa entrega, Señor, yo como te amo, lo voy a hacer. Eso, por eso Jesús dijo, fácil es mi carga, ¿verdad? Es fácil y ligera mi carga, fácil es mi yugo y ligera mi carga. O sea, tenemos ayuda. Tiene que nacer en ti el tú querer. Por eso le digo, hermano, que esto no es de ser cristiano, de pertenecer a una iglesia. Yo voy, ¿verdad? Ahora que no podemos ir, ¿ahora qué? Ahora es Dios el que le está viendo si usted en su casa celebra sus cultos, si usted está orando, si usted se está limpiando, se está santificando. ¿Ahora quién lo ve? Dios. Pero igual que si fuera a la iglesia y se congregara. Por eso, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Cada día decir, Señor, yo renuevo mi compromiso, yo te sirvo porque te amo. Y cuando Dios te dice que haga algo, tú lo haces por amor, aunque sea difícil, aunque no te guste tanto, ¿verdad? Por eso vemos como errar al blanco, fallar, eso es jatá, pecado. Amén. Por la forma en la que está escrito este versículo en hebreo, con la palabra en femenino para pecado, jataat, hace alusión a la serpiente. Al decir pecado en femenino, irremediablemente alude a la serpiente, que personifica el pecado, ¿verdad? Por lo que el pecado es revelado como un animal salvaje, un depredador, que está acechando a la puerta del corazón humano, con el ansioso deseo de devorar y destruir tu alma. El objetivo de Satanás es poder entrar en nuestros corazones y mentes para tentarnos y persuadirnos a que hagamos lo malo. Porque sabe que el pecado nos hace sus presas y terminaremos esclavizados al pecado y controlados por el diablo, alejados totalmente de Dios. Así que Dios le está diciendo, mira, si tú sabes qué es lo bueno, pero si no lo quieres hacer, ¿ves? Jatá, tú sabes cuál es el blanco. Pero si tú no lo quieres hacer, ten cuidado, porque el pecado, es decir, la serpiente, el pecado aquí está como personificado, es como una fiera que te quiere devorar. Tú vas a salir con tu corazón lleno de envidia, de odio, de rencor, de venganza, con tu mente, pensamientos malos contra tu hermano, y está esperando que tú generes ese tipo de emoción y pensamiento para cuando salga, te atrape. Por eso, el enemigo, ¿de quién se hace presa? De aquel que le deja el camino. Por eso que dice el Señor, cubiertos nuestra mente, ¿verdad? Nuestra cabeza con el casco de la salvación, con la coraza de justicia, es decir, teniendo una buena protección, ¿verdad? No nos contaminamos, no se nos pegan los virus, ¿verdad? Del mal, teniendo una buena protección. Pero cuando tú generas ese tipo de pensamiento, de sentimiento, y ve que empieza dentro de usted, que no es fuera, lo vimos, ¿verdad? Lo llevamos viendo en los jueves, en los estudios de los 10 mandamientos, tanto el sexto como el séptimo, no matará y no cometerá adulterio. ¿Dónde empieza el asesinato? ¿Dónde empieza, verdad, el adulterio? En tu mente y en tu corazón. Si tú ya le dices a tu hermano necio, si tú ya miras a una mujer para desearla, ya has pecado. Y aquí no le está diciendo el Señor. Amén. Por eso ten mucho cuidado con lo que engendras, con los sentimientos, con las emociones que suben y empiezan a manera de pensamiento. Y una vez que se gesta la idea, lo único que para es pecado. Amén. Por eso el Señor te está parando hoy si estás teniendo algún tipo de sentimiento contrario a los sentimientos de Dios, contrario a lo que Dios te está diciendo, cosas buenas, como dice el apóstol Pablo, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que de buen nombre, en esto pensar. Y le digo, puede que vengan pensamientos, emociones, yo de pronto me siento
pero no dejes que se alberguen, porque vas a salir y en una, ¡pum!, va a venir ese Satanás, ¿verdad? Esa fiera, amén, que te va a devorar. Por eso esa es la imagen que Dios le está dando a Caín. Ten mucho cuidado, porque si tú te mantienes en tu error, en tu pecado, jataá, va a venir esa fiera y te va a devorar, te va a querer controlar. Amén. También dice que esa palabra también está incluida, dice, el pecado está a la puerta, quiere decir está al acecho, viene del hebreo rabat, que se usa para describir animales en reposo, está como a la puerta, él, ¿sabes? No le importa. Él está esperando a esperar que tú des un mínimo, un traspié. Solo necesita un poco. Por eso el Señor siempre dice, velando en todo tiempo, con oración, con súplica. El salmista le decía, examina, Señor, mi corazón, mira si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cada día, hermanos, nos tenemos que autoanalizar y pedirle al Señor ayuda y pedirle al Señor dirección. Amén. Porque a lo largo del día podemos generar sentimientos que nos van a llevar a pensamientos y que si se quedan ahí, el enemigo va a decir, este es mío. Ahora yo lo domino, porque nosotros le damos pie. Entonces dice que está a la puerta, que está al acecho, ¿verdad? Esta frase ha llevado a relacionarla con Rabisú de Rabat, ¿verdad? Como en reposo, que está a la puerta, como ese animal que está ahí esperando. El Rabisú, llamado el vagabundo, un demonio malvado de la mitología acadia, que siempre estaba amenazando la entrada a las casas y escondiéndose en rincones oscuros, acechando para atacar a las personas. Por lo que la narrativa, aquí en esta historia, es la personificación del pecado como un espíritu demoníaco o como una fiera, ¿verdad?, que está a la espera de que Caín le abra la puerta para ejercer su poder, que busca que esclavizar, porque una vez de que entre, ya te esclaviza. Amén. El enemigo siempre te va a vender el cuento, la historia de que tú tendrás libertad. Haz lo que tú quieras, tú no tienes que rendirle cuenta a nadie. Así es como nos tienta. Pero una vez de que le decimos, pues sí, yo acepto y firma, ahora ya no es que no tienes libertad, es que encima te hace esclavo del pecado, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso, hermanos, vemos como Dios pudo haber visto en el corazón de Caín que ya estaba tramando el asesinato de Abel en este punto. Una vez de que ya llegara al extremo esos sentimientos y esos pensamientos, ya el pecado lo iba a dominar. La serpiente, ese espíritu demoníaco, esa fiera, iba a ser presa de él. Amén. Por eso el Señor nos advierte, el enemigo está como león rugiente, es decir, está ahí tranquilo, está agazapado, está, ¿verdad?, un poco camuflado, esperando a que tú des un solo traspié, a que tú empieces a generar cosas, bueno, sí, solo lo pienso, nadie lo ve, nadie me escucha, pero hemos dicho que a Dios no se le escapa nada. La frase, como sigue, con todo esto a ti será su deseo, es decir, la frase está ansioso por controlarte. Este animal, este pecado, ¿verdad?, está ansioso por controlarte. Viene de la misma palabra hebrea tesuká, que vimos en Génesis 3:16, deseo de dominar. Cuando Dios le dice a Eva que tú desearás controlar a tu marido, ¿verdad? Pero él se enseñoreará de ti. Entonces vemos como de ahí se generó, ya que iba a ser un matrimonio perfecto, ideal, un equipo, ¿verdad? De ahí se generó ese conflicto que siempre va a haber entre las familias, claro, cuando nos dejamos llevar por la carne. Una vez de que nosotros recibimos su palabra y al Espíritu Santo, es más llevadero, porque ya estamos avisados de que si nosotros queremos hacer algo, imponernos, ya decimos, ay no, ya estoy haciendo algo que a Dios no le gusta. Pero aquí usa esta misma palabra como diciendo, Él te va a querer dominar, ¿verdad? Y entonces aquí está, ¿verdad?, la metáfora de ese casamiento entre el pecado y la humanidad descendiente de Adán, en donde el mayor anhelo del pecado es mantener a la humanidad bajo su control caprichoso, ¿verdad? Él es un tirano que lleva a los hombres y a las mujeres a hacer el mal. Por eso, hermanos,
Ese es el deseo de siempre del pecado, dominarte y hacer lo que quiera contigo. Por eso el apóstol Pablo lo describe muy bien en Romanos 7. Romanos 7 describe la vida en la carne. Le recomiendo que lo lea. Y Romanos 8 describe la vida en el espíritu. Algunos versículos de Romanos 7 dice: el problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, lo que es pecado, lo que no quiero. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero lo hago. A partir de este Caín, ya heredamos esa lucha interna. Esa lucha entre el pecado, entre la humanidad, pero qué bueno es, por eso le hace Romanos 8, de que el que está en Cristo, nueva criatura es, los que han nacido en el Espíritu, ya no están bajo la ley de la carne, ni bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del Espíritu. Ahora el Espíritu es el que nos gobierna, y Él sí que es un buen gobernante, Él sí que nos lleva a hacer las cosas buenas. Y también aquí está la clave, por eso vemos como no le demos, el enemigo tiene su, digamos, su poder, su ámbito de actuación, pero aquí el propio Dios se lo dijo: pero tú te enseñorearás de él, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios nos dice que no somos marionetas en las manos del mal, sino que siempre y cuando recurramos a él para resistir las tentaciones, él nos va a ayudar. Lo que pasa que Caín, ¿verdad?, no quiso. Si Caín se hubiera arrepentido, hubiera sido restaurado, ¿verdad?, hubiera vuelto a tener esa confianza, esa fe en Dios, ¿verdad?, pues ahí se hubiera cortado, ahí aunque estuviera generando eso en nuestra humanidad, en su humanidad, pero el Señor lo hubiera ayudado. Amén. Por eso, hermano, nosotros podemos dominar esta carnalidad, pero por eso le digo, implore al Espíritu Santo que sea el gobernante. Pero ¿cómo es el gobernante de nuestra vida el Espíritu Santo? Cuando nosotros le damos la rienda de nuestro hogar, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, ¿verdad? Cuando le decimos: Señor, si yo me voy a desviar, mira, llámame la atención. Si me van a venir estos pensamientos recurrentes que son malos, Señor, por favor, háblame. Y ahí es donde está, que te habla el Espíritu, da una convicción, te habla la palabra, te habla tu pastor, te habla hermanos que te dicen: oye, mira, estás siempre haciendo lo mismo, caes en el mismo error. Ahora, si tú lo aceptas, pues se te regenerará, te ayudará el Señor, pero si no lo aceptas, hermano, terminarás como Caín. Amén. Así que, hermano, que quede claro que el enemigo está ahí, que Satanás, que esa serpiente, que ese pecado está deseando de poseerte, ¿verdad? Por eso, no le abras la puerta, no le des pie, ¿verdad? Pero también resiste en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, no venza sus pecados solo. Siempre acójase al Señor y a hermanos espirituales y a su líder, ¿verdad?, para decirle: mira, estoy luchando con este pecado, por favor, ayúdeme. Y tener como un mentor, ¿verdad?, para decirle: este es mi punto débil, por favor, voy a orar. O cuando tú veas que estás, ¿verdad?, en un punto que casi vas a ceder, pues habla y confiesa, ¿verdad? Eso es muy importante, hermano. Vemos como Caín no habló con Abel: mira, me siento así contigo, estoy enfadado contigo. No habló con sus padres, se lo cayó todo, lo fue gestando, porque, hermano, la soledad, hermano, es el terreno donde el enemigo ahí se quiere apoderar. Amén. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado cuando está solo, cuando está sola. Dígale al Señor que le cubra con su sangre, su mente, su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, y humíllese, sobre todo humíllese ante la presencia de Dios. Así que vemos que la metáfora del pecado como una bestia salvaje lista para atacar en cualquier momento y dominar nuestra voluntad se refiere a que el pecado dominará a Caín. Esta es la verdad espiritual que nuestro Señor Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, ¿verdad?, en donde solo odiar a alguien nos lleva a asesinarlo en nuestro corazón, como vimos en Mateo 5, ¿verdad?, lo vimos hace 2 jueves. Aquel que solamente diga, ya no es que lo asesine físicamente, sino aquel que diga: mira, te odio, o eres necio,
ahí ya estás cometiendo asesinato. Por eso, hermano, vamos a aprender que todo empieza en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso vamos a mantenerlo bien calibrado. Y para eso que le digo, llénese de la palabra de Dios, una vida de conversación, oración. Hermano, ore, usted hable, pero también tenga un tiempo callado. No salga de la oración, siga de rodillas o sentado o como usted esté. Pero un momento callado, esperando la respuesta de Dios, eso es fundamental en la oración. Y luego lea la Biblia. Amén. Eso es importantísimo. ¿Para qué? Para llenar nuestra mente y nuestro corazón de las cosas buenas. Y así no nos da tiempo de pensar cosas malas, de generar sentimientos malos, ¿verdad? Por eso, hermano, lo que tenemos que hacer es que cuando vayamos o veamos que estamos generando algún sentimiento contrario a Dios y a su palabra, vayamos ante Él. Así que vemos que Caín recibió el consejo divino para que se arrepintiera inmediatamente, antes de que fuera arrastrado por el pecado. Por lo que Caín no podía fingir que no sabía las consecuencias que tendría su ira. Pero su orgullo y su enojo lo habían llevado a un punto sin retorno. Como veremos, ¿verdad? Como vamos a ver ahora para concluir con el versículo 8. Hermano, eso te tiene que dar miedo, punto sin retorno. Eso es cuando ya tu mente ha generado una idea y ya no hay vuelta atrás. Hemos visto un paso gradual. Hemos visto cómo Dios está primero diciendo, a ver qué te pasa, háblame. ¿Sí? Esto es lo correcto, hazlo. ¿No lo quieres? Mira, esto te pasa si tú haces esto, esto y esto. Pero de todas maneras, tú puedes salir victorioso, tú puedes dominarlo. El pecado está ahí, te quiere dominar, pero tú lo puedes dominar. Yo te puedo decir cómo. Acógete a mí, pídeme ayuda a mí. En ningún momento ya estaba en su mente, tengo que aniquilar a Abel, lo tengo que quitar para solucionar mis problemas, para que yo porque claro, es un espejo, ¿verdad? Es un espejo, el que hace el bien es un espejo para ti, y tú te miras y si tú no lo haces, pero el problema no está en el que lo hace bien, sino el que lo hace mal. Y aquí vemos cómo Caín no aceptó nada de eso. ¿Y qué pasó, hermano? ¿A dónde fue? Pues mire, hermano, esto se llama premeditación y alevosía. Esto porque dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Muchas traducciones dicen, y cierto día Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo. O sea, aquí vemos como lo primero que es, como que se lo fue gestando y fue buscando el momento. Por eso vemos es como esa venganza, ¿verdad?, premeditada, ahí tiene más maldad. Porque no fue en el mismo momento, mira, ¿y tu sacrificio por qué? ¡Pum! Y le pegó o algo, ¿verdad?, en el calor de la ira. No. Hubo un tiempo, lo pensó, lo meditó, ¿cómo puedo hacerle daño? ¿Cómo puedo yo así desahogarme de esta frustración? Porque él me ha herido, mi orgullo, ¿verdad? Hermano, eso sí que es maldad. Pensar y esperar, y por eso vemos cómo el enemigo ya lo tenía dominado, porque vemos que el enemigo cómo se ha pintado el pecado, como un animal que está ahí en reposo, esperando. Entonces la venganza dice que se sirve en plato frío. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo estoy pensando y repensando, espérate que te coja, espérate, que ya verás. Hermano, ¿y cuánto hay así? A veces no para matar o algo, pero estás deseando de que alguien, oye, se equivoque para decir, te lo dije, pues eso, hermano, es un poco como servir esa venganza en plato frío, estar esperando que el otro caiga, que el otro se equivoque, que el otro para señalar. Hermano, eso no es más que pensamientos y actos del demonio, de Satanás que te está pegando sus malas mañas. Por eso tenga cuidado. Así que otra lección que aprendemos en este capítulo es que aunque no hubo testigos humanos de ese asesinato, pero no hay nada que se le esconda a la vista de Dios. Amén. Ya lo hemos dicho al principio y lo volvemos a ver. Porque dice, salgamos al campo, a lo mejor lejos de esos querubines y de esa llama flameante, donde de ahí salía la voz de Dios. Se cree que Dios solo estaba ahí, ¿verdad? A veces nosotros ahora, como estamos en la intimidad de nuestra casa, pues no me ve el pastor, no me ve los hermanos, no me ve nadie, pero Dios sí te ve, hermano. Y no solo que te ve a través del techo y de las paredes, es que te ve el corazón.
Es que dice que te ve hasta lo más profundo de tu ser. Vemos cómo se fue lejos de sus padres, ¿verdad? Que papá y mamá no me vean, me voy lejos de esa llama flameante donde sale la voz de Dios. Salgamos al campo. Mire, hermano, qué necedad creyendo que no se iba a saber. Así que salgamos al campo, ¿verdad? Y aquí vemos cómo se lo llevó, lo apartó, hermano. Por eso vemos, esta palabra nos da la clave de que hay premeditación en este asesinato, ¿verdad? Por eso vemos que asesinar, la palabra que aquí usa, y lo mató, jarar, significa asesinar intencionalmente. Así que había un plan, ¿verdad? Hermano, es algo que vemos como tenemos que tener cuidado. Por eso vemos que mientras que estaban en el campo, así que se lo llevó engañado. Oye, mira, vamos al campo. A lo mejor le dijo, mira, vamos a ver lo que tengo sembrado. Oye, pues enséñame de tu oveja. Explícame a lo mejor qué ofrenda tú le diste a Dios que te agradó. Puede que a lo mejor dijera, oye, enséñame. O sea, fue con engaño, fue con premeditación, lo llevó de buena, pero para hacerle algo mal, hermano. Tengamos cuidado que no caigamos en eso. Por eso vemos como Abel, que no hizo ningún mal, ¿verdad? Dice, es considerado, así nos lo dice Jesús, que Abel fue un hombre justo y el primer profeta que mandó Dios. Eso está en Lucas 11, 50, 51, porque ahora vamos a ver la contraparte, que es Abel. Búsquenlo en su Biblia. Lucas 11, 50, 51. Jesús dijo, como consecuencia a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. Así que hemos visto, ¿verdad?, esa genealogía del mal en Caín, esa genealogía del bien. De Abel se dice poco, es más, ni su propia madre tenía como mucha expectativa, le puso Abel, le puso aliento, le puso vapor, ¿verdad? Sin embargo, Jesús lo considera profeta, y aquí hay que aclarar que profeta no solo es el que dice el futuro. A la gente le encanta eso, por eso otra vez le vuelvo a alertar, cuidado con los profetas con el periódico de ayer. Cuidado en los adivinos del futuro, que le encanta. Sí, yo he visto que viene esto, que viene aquello, ahora que está la pandemia ya puesta, ¿verdad? Hermano, por favor, sí que hay profetas que Dios le dice lo que va a pasar. De hecho, a muchos se lo reveló hace muchos años y ahora se está cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Que profeta no solo se limita a que el que vaticina el futuro. Profeta es portador de la palabra de Dios, hermano. Eso es un profeta, portador de la palabra de Dios. Que también Dios a través de los profetas dice cosas que van a ocurrir en el futuro, también. Pero lo primero, un profeta es un portador de la palabra, que no solo la habla, que la vive. Por eso todos los profetas que vemos en la Biblia, ¿qué estilo de vida tenían? El mensaje que Dios quería darle a la nación, ese era el estilo de vida. Amén. Por eso, hermano, no solo usted quiera decir mucho, ay, que veo esto, Dios me ha revelado, cuando no vive la palabra, cuando usted vive la palabra, día a día, eso es lo que expresa, eso es lo que habla. Y en algún momento, claro que el Señor le dice lo que va a acontecer a su vida, o a nivel algo global, ¿verdad? Yo me acordaba, ¿verdad?, ayer meditando en este día de ayuno, de sábado, tan bueno, meditaba cómo, ¿verdad?, el Señor había hablado tantas veces a pastores y analizando la situación, pero eso hace muchísimos años, cuando se estuviera preparando ese escenario para el anticristo, una de las cosas que iba a pasar era el cierre de la frontera. Y vemos cómo se ha cumplido. Cierre de la frontera. Y uno decía, ¿cómo? Si ahora cada día se viaja más, puede ir a todos los lados del mundo. Frontera cerrada. Pero con esto de cerrar, me ponía también Dios en el pensamiento, como hermano, meses atrás, tanto el Señor me tocaba que hablara en los estudios, en las predicaciones, el Salmo 11, si los cimientos fueren destruidos, ¿verdad?, se desestabilizara tu mundo, y ponía el ejemplo, ¿y si por lo que sea se cerrara las puertas de la iglesia? La iglesia de Fuengirola, ¿y si se cerrara?
Y muchos decían, ¿cómo se va a cerrar? Muchos ya pensaban, que a lo mejor hay un pecado gordo o se divide la iglesia porque la maldad está en todo, hay de todo en la viña del Señor. ¿Y qué pensamiento tendrían? Pues mira, la iglesia, el lugar de culto está cerrado, pero la iglesia sigue abierta y activa. Amén. Y ahora es para meditar. Aunque yo no vaya a esa iglesia, a ese local, pero yo me siento parte de la iglesia, parte de mi iglesia local. Por eso, hermano, no deje de ser responsable con su función, con su lugar, con sus oraciones, con su ánimo, hermano, con sus ofrendas, con sus diezmos. Hermano, por eso me venía a la mente eso de cerrar. Y entonces el Señor te da cosas que pueden pasar. Claro que sí. Pero lo primero, el profeta es el portador de la palabra. Y Jesús mismo considera a Abel, donde tiene tan corta historia, donde vemos como no se le estimaba ni siquiera por sus padres, pero para Jesús es profeta. ¿Por qué? Porque era un portador de la palabra de Dios, porque hizo lo que tenía que hacer, hermano. Que se diga eso de nosotros, amén. No tanto profeta por tener un título, porque adivino el futuro, que por cierto, los adivinos no heredarán el reino de los cielos, así que cuidado, ¿verdad? Así que vemos que así es considerado Abel. Y hay características de Abel que en teología son llamadas tipo o sombra, ya que son mencionadas en el Antiguo Testamento y reveladas en el Nuevo. Por eso Abel vemos como es un tipo o sombra de Jesucristo. Y voy a decir algunos ejemplos, hay, ¿verdad?, con versículos bíblicos. Si a alguien le interesa, yo le puedo mandar esta tabla donde dice que Abel era un pastor y Jesús es el buen pastor. Abel presentó su ofrenda al Señor, Jesucristo es la ofrenda para el Padre. Abel presentó el mejor cordero de su rebaño para ofrenda, Jesús se ofreció a sí mismo como el cordero inmolado, como el cordero perfecto. Amén. Dios aceptó a Abel y su ofrenda, y Dios aceptó a Jesús y su trabajo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre. Después de que Abel presentó su ofrenda, Dios públicamente testificó su aprobación, y Dios públicamente testificó la aprobación de la ofrenda de Cristo porque lo resucitó de los muertos. Abel fue odiado por su hermano y Jesús fue odiado por sus propios hermanos. Amén. Por los judíos, pero también por el mundo. Por envidia, Caín mató a Abel, y las autoridades judías envidiaban, ¿verdad?, a Jesús y lo entregaron a los romanos para crucificarle. Abel no murió de muerte natural, Jesús tampoco, sino que lo crucificaron. Abel tuvo un final trágico en las manos de su propio hermano. Jesucristo, que vino a este mundo como judío, fue muerto por los propios judíos. Y ellos mismos, ¿qué dijeron? Ese versículo que hemos leído de Lucas, que caiga sobre nosotros y sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que caiga la sangre de este. Y quisieron más a Barrabás que a Jesús. Y después de la muerte de Abel, Dios declaró que su sangre había clamado a él desde la tierra, y un castigo severo era requerido por su muerte. Después de la muerte de Jesús, sus asesinos han sido severamente castigados por Dios. Así lo dice en Marcos 12:9, con esa parábola de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Así que, hermanos, vemos como Abel sufrió, padeció por hacer el bien, por hacer las cosas como Dios quería que se hiciera. Vivió una vida ejemplar, un corazón que solo albergaba el bien, solo albergaba la fe, la humillación, ¿verdad? El presentarse ante Dios de la manera correcta. Pero hemos visto cómo Caín engendró sentimientos negativos, odio, rencor, envidia, orgullo, y Dios hablándole, rechazando, y Dios diciéndole las consecuencias de sus malos actos y rechazando, hermano. Por eso él no tenía excusa. Y vemos como Caín, hermano, atacó a su hermano Abel y lo mató. Así que vemos aquí ese primer asesinato, ¿verdad?, de la historia de la humanidad. Amén. Y vemos que fue monstruoso. ¿Por qué? Porque hubo una consecución, fue creciendo, Dios advirtiéndole y rechazándole. Siento, hermano, rebelde. Y ese punto sin retorno en la mente de él son las cosas que tienes que examinar en tu vida, hermano. Porque entonces, hermano,
va a ser un problema. Y de ahí, hermano, heredamos esa batalla espiritual que hubo con los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Donde se han repetido a lo largo de la historia, donde ha llegado hasta nosotros. Por eso hay crímenes, por eso hay maldad, por eso hay pecado, porque todo empieza, hermano, en nuestra mente. Como dice Santiago, ¿dónde empiezan las guerras, los pleitos y las disensiones? No es de vuestro propio corazón, no es de vuestros propios pensamientos, no es de vuestras propias concupiscencias. Por eso, hermano, Caín y Abel son los representantes de dos grandes grupos de personas, los no creyentes y los creyentes vueltos a nacer, hermano. Y no creyente y creyente hay en la misma iglesia. No crea que todo lo de la iglesia es creyente, no. Hay no creyentes. Hay gente que va a la iglesia, que da su diezmo, que alaba a Dios, que lee la Biblia, pero es rebelde y contumaz en su corazón. No quiere dejar su mal camino. Le puede más el orgullo y su carne. ¿Por qué? Porque esa fiera se ha apoderado y puede que no vaya matando a la gente. Puede que no vaya, cometiendo adulterio. Pero, hermano, sus pensamientos ya generan el pecado. Está dominado, como leímos en la carta de Pedro, que dice, sus ojos están llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Está dentro de sí el pecado y no se sacian y recrean esos pensamientos y esos sentimientos de odio, de maldad, de mentira, de pecado, ¿verdad? De tanta maldad. Por eso, hermano, vemos como en el caso de Abel, veremos a través de las Escrituras que Dios constantemente pone en el centro, ¿verdad?, a esas personas que la misma sociedad lo echa de lado, como Abel, que ni su propia madre tenía expectativas. Dios son los que coge, porque a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que, hermano, ¿qué hemos aprendido? Hermano, que el enemigo es como esa serpiente, como ese animal, como ese demonio gazapado, esperando a cogerte. Por eso cuida tu mente, límpiala, cuida tu corazón, límpiala, renovad vuestra mente todos los días como sacrificio vivo, renovad vuestras mentes como sacrificio vivo y todos los días libera mi mente de maldad, mi corazón, mira estos sentimientos, dile al Señor que te ayude con su Espíritu Santo a calibrar, a analizar, ¿verdad?, todo lo que está generando. Y ahora que tenemos tanto tiempo, que estamos en casa, ¿verdad?, a veces afloran pensamientos. Vamos a decirle al Señor que todo eso lo canalice, lo que no es de Él, que te está llevando a la maldad. Dile al Señor, me humillo, perdóname, libértame. Amén. Y seamos como Abel, hermano, que aunque parece que tuvo un final trágico, pero hermano, está dentro de esa galería de los héroes de la fe. El Señor testifica de él, Jesús mismo, que es un profeta, el primer profeta que envió Dios, porque hizo lo que tenía que hacer, cumplió la palabra de Dios. Por eso, hermano, mucho ánimo, hermano, que este tiempo de cuarentena sea un tiempo para purgar todas esas cosas que hay dentro de nosotros, para hacer una limpieza profunda en nuestra mente y en nuestro corazón, para que salgamos renovados, cambiados, llenos de su Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este estudio, gracias por tu palabra, por tu advertencia, cómo tú has quedado registrado, Señor, estos errores que cometió este hombre, Dios mío, para nosotros no hacerlo, y cómo, Señor, tú también has dejado registrado el buen ejemplo. Ayúdanos a seguirlo, Señor, aunque nos tengamos que humillar, aunque nuestro orgullo como humano sea herido, pero yo te pido, Dios mío, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú nos fortalezcas, Señor, que tú, Dios mío, de verdad nos ayude a vivir una vida humilde, una vida dependiente de ti, porque ¿qué somos, Señor? Ayuda a mis hermanos, ayúdale que esta palabra produzca fruto, que sea un fruto que te agrade, Dios mío, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues hermano, sigan meditando en esta palabra hoy día domingo, y que se sigan gozando en el Señor. Ánimo, hermano, que no estamos solos, el Señor está con nosotros y su Espíritu Santo nos ayuda en esta lucha que tenemos contra el pecado y contra la carne. Dios le bendiga y ánimo.